conceptual del resumen de teoría de juegos. Les presentamos también el TP que está en el drive en el compartido. Em, y a partir de ahí puede ser que hagamos algún ejercicio despejemos alguna duda de las clases anteriores. La clase que viene, recuerden que es presencial en el aula, es repaso de los temas vistos antes del segundo parcial. Así que bueno, vamos acá. Vamos a arrancar con un videíto. Díganme si no se escucha. Sí. El referí cobró penal para este equipo. El arquero y el delantero están enfrentados, hay 11 metros 15. Antes se estudiaron mutuamente, estudiaron las tendencias. Cada uno conoce lo que le gusta hacer al otro. ¿Para qué lado patea el delantero habitualmente? ¿O para qué lado se tira el arquero habitualmente? Ahora cambiemos. Se reparten cartas para jugar al truco. ¿Conviene mentir si uno no tiene buenas cartas para el envido, por ejemplo? ¿O para el truco mismo? Más aún, vamos a suponer que uno tiene que cortar y repartir una torta entre 3 personas. ¿Y si son 4? ¿Cómo hacer para que todo el mundo se quede contento? Y si lo que hay que hacer es repartir, por ejemplo, una porción de tierra que se disputan 3 o 4 países, ¿se puede llegar a un equilibrio que conforme a todos? Yo no me quiero pasar de lúdico, pero la ciencia, o más precisamente la matemática, tiene muchas cosas para aportar. Se trata de aprender a pensar, a ser más racionales, aún en los momentos en los que parece que uno estuviera jugando. Y de eso se trata. En el programa de hoy nos metemos con lo que se denomina la teoría de juegos. Bueno, no sé si habían oído hablar de teoría de juegos. Y después obviamente les compartimos, si no es que está ahí en el drive, les vamos a compartir el video completo. Acá hicimos un par de recortes como para El engancharlos. referí. A ver si me da bolilla el PowerPoint. Acá. Bueno, en este apartado de teoría de juegos, ustedes van a detectar que hay que se dan en varias ocasiones la situación en que hay adversarios que están jugándose un conflicto. Bien podía ser, como decía recién en la intro en el video, un juego de mesa, pero en realidad estos adversarios que tienen un conflicto a resolver puede ser que sean representados por combates militares, mismo por las campañas políticas. Hoy en día justo tenemos un día en el cual en el Congreso, en la Cámara de Senadores, se está discutiendo una ley. Bueno, ahí digamos hay estrategias, ¿no?, que utilizan los distintos partidos políticos para sumar o restar votos en ese caso, a una ley. Este es otro buen ejemplo. Obviamente también están las competencias deportivas, ¿sí? Desde el fútbol, ahora iba a poner otra parte del video, desde el fútbol hasta el ajedrez, o las campañas de marketing, de publicidad, mismo también una competencia entre empresas en el mercado para ganar posiciones. Todas estas situaciones tienen en común que el resultado final va a depender de una serie de combinaciones de estrategias que usan cada uno de los adversarios, ¿sí? El resultado final sea una competencia deportiva, de si hay una empresa que le gana mercado a otra, o de un combate político-militar, va a depender de las estrategias disponibles y que usen eh,
cada uno de los adversarios y cómo la combinación va a resultar al final en que uno gane, el otro pierda, o a veces se da la situación en que ambos ganan o ambos pierden, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos. Este tipo de análisis otorga una importancia especial a los procesos de toma de decisiones que tienen disponibles justamente los adversarios. Em, si bien el principio de la teoría de juegos es algo que arrancó siglos atrás, inclusive que la Segunda Guerra Mundial, que es donde está situado esto, acá sí podemos listar distintas técnicas que son las que vamos a ver ahora. Nuevamente, como una herramienta más de investigación operativa, vamos a situar este análisis de estrategias en teoría de juegos en el mismo tiempo y espacio. Y ustedes seguramente recordarán que durante muchos años Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron lo que se denominó la Guerra Fría. Es decir, ambas potencias habían demostrado durante la final de la Guerra Mundial que tenían armamento y tenían un potencial nuclear para atacar a un adversario. Entonces acá es- estos dos contrincantes que estaban dirimiendo distintos conflictos tenían la opción obviamente de apretar un botón para lanzar una bomba hacia su adversario. Pero como vieron en la historia, que esto sí ya es algo que, bueno, pues en realidad hubo una pausa, porque ahora nuevamente hay conflictos no con Unión Soviética, pero sí con Rusia. Em, Fíjense que cuando se dan esos conflictos políticos, eh, es difícil ver que, en este caso, que Estados Unidos hubiese atacado directamente o hubiese iniciado un conflicto con una bomba nuclear a la Unión Soviética. ¿Y por qué no lo hizo? Y viceversa, si los dos cuentan con un armamento importante. Eso es porque saben, analizaron estratégicamente y saben que el primero que ataque de esa forma va a terminar perdiendo más de lo que va a ganar, ¿sí? O sea, si ambos, en este caso sería que ambos aprieten el botón de lanzamiento de bombas, sería una especie de empate, pero es un empate que les conviene más si ninguno de los dos aprieta. Fíjense que esto que ahora lo vamos a ver más en detalle, que se llama matriz de pago, está representando cuánto recibe cada uno de los jugadores de acuerdo a las combinaciones de estrategias que se dan. En este caso, al ninguno de los dos estar atacando, em, hay un empate con un pago más alto que si hubiesen atacado nuclearmente. Y en el caso de que uno de los dos hubiese atacado, en este caso Estados Unidos, y no así la Unión Soviética, el que hubiese terminado perdiendo a la larga, según la lectura de esta matriz de pagos, es Estados Unidos, y acá se da justo lo contrario. Es por eso seguramente que con este equilibrio de pagos, en esta estrategia, fue lo que terminó predominando es que ninguno de los dos atacara a su rival. ¿Ok? Eh, bueno, acá tenemos nuevamente a von Neumann. Ya lo habíamos presentado antes con la simulación Monte Carlo. Em, y habíamos visto también que en la parte de simulación era uno de los que se empezó a utilizar el poder de cómputo incipiente en esa época para hacer análisis de estrategias disponibles en distintos tipos de juegos. Después él hizo una demostración matemática en el cual la conclusión es que siempre hay un curso racional para juegos de dos jugadores, ¿sí? Algo parecido a lo que estamos viendo anteriormente. Es verdad que ya es mucho presuponer. Ustedes seguramente habrán jugado alguna vez, ya sea al truco o o al póker, o habrán conocido historias en los casinos
de que no siempre lo que prima es la racionalidad, ¿no? A veces ya decir de que los dos, que un jugador va a ser racional es mucha, presuponer demasiado, pero bueno, es verdad que hay un curso racional en esos escenarios. Y acá empieza a aparecer, acá esto es lo que se llama la teoría Minimax. Digamos que la premisa o el resumen podríamos decir que un jugador, entre varias estrategias posibles, siempre opta por aquellas cuyas expectativas máximas de pérdida son mínimas. Vamos a intentar minimizar dentro de todas las estrategias posibles y todo lo que tengo ahí en el abanico de posibilidades, eh, las ganancias, pero también que eso que no me esté jugando la cabeza. O sea, las pérdidas también influyen acá. O sea, estamos intentando maximizar ganancia, pero que las pérdidas sean mínimas, que no me cueste la vida. Em, entonces, bueno, para este tipo de análisis lo que vamos a tener que hacer y analizar son qué estrategias de juego existen, eh, y si las circunstancias son las mismas dependiendo a conforme va avanzando el juego y se van sucediendo los juegos del contrincante. Em, bueno, una vez más, acá podemos hacer un link con con una película que habla de uno de los protagonistas del tema. No sé si tuvieron posibilidad de ver Una mente brillante, pero cuenta la historia de John Nash, que es un premio Nobel en economía. Justamente uno de sus estudios, porque les valió, digamos, el premio Nobel, es el análisis de equilibrio en teoría de juegos no cooperativos. Em, Como habíamos visto en la introducción, acá ustedes van a ver que no solamente se utiliza para estas teorías de análisis de estrategias para juegos de dos jugadores o juegos de mesa, sino que en definitiva también se aplican a la economía, a la economía y a los negocios. Parte digamos, de sus análisis y descubrimientos se utilizan hoy en día en distintos campos, como la biología, la sociología, la psicología o las ciencias de computación. En la teoría de juegos vamos a detectar distintos elementos en cada uno de esos escenarios o dominios van a estar presentes. Van a estar presentes los jugadores, que son los que en definitiva toman las decisiones y optan entre estrategias posibles. Son los que intentan maximizar la utilidad de cada uno de los pagos que hacen. Luego las estrategias o acciones, que son las alternativas que puede optar cada jugador en cada momento. Tienen en cuenta el estado de la naturaleza y las acciones que lleva a cabo el contrincante, o sea, eh, no es independiente de saber el estado de la información del juego en ese momento, eh, esto a lo que se refiere al siguiente punto. O sea, si estamos jugando al ajedrez, los dos jugadores están viendo los juegos y cómo fue jugando el otro, y si estamos en una partida de póker o de truco, ya sabemos también en las manos anteriores cómo se ha jugado, y qué cartas se van poniendo sobre la mesa. Entonces, a esto nos referimos con la información. Y finalmente los pagos, ¿sí? El objetivo que persigue cada jugador. Tengan en cuenta que no siempre estamos hablando de dinero, ¿sí? Eh, ya lo vimos ahí con conflictos bélicos, a veces puede ser, o compulsas políticas puede ser, el objetivo puede ser distinto. Muy bien. ¿Cómo se representan, una vez más,
cómo es la representación definitiva de estas estrategias que tenemos en un juego. Hay un tipo de representación extensiva y fíjense cómo cada uno de los temas que venimos viendo en las unidades anteriores siempre tienen un punto de contacto con el nuevo. En- Acuérdense que habíamos visto cómo hasta un cubo Rubik y todos los movimientos y estados posibles se pueden representar a través de un grafo. Y cómo podemos ir de un estado a otro, a cuántos movimientos de distancia estamos de la resolución de un cubo. Bueno, un grafo también podría ser, o un árbol binario, podría ser una representación de tipo extensiva de estrategias, dado un conflicto y si tenemos un par de jugadores. eh, hay, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está ingresando audio. Así que revise si hay alguien que dejó su micrófono abierto. Entonces, en este caso, la Unión Soviética no hace nada, por ejemplo, o una de las estrategias posibles es construcción de misiles para llevarlos, no sé, a Cuba, a su base, una base en Cuba, que es uno de sus aliados. Bueno, si Estados Unidos se entera de esto, puede ignorar, acá está, nuevamente tenemos pago, ¿no? Cuánto paga o cuánto cobra cada uno de los jugadores, cada una de las combinaciones de las estrategias. Puede ignorar que Rusia está, o que Unión Soviética está construyendo misiles, o puede escalar el conflicto, ¿sí? Bueno, entonces la Unión Soviética ahí puede ir un paso hacia atrás, ¿no? Dice, bueno, voy a desarmar los misiles, o puede volver a escalar, ¿sí? Y así sucesivamente. Podría representar las estrategias de forma extensiva, aunque nosotros, y en los ejercicios que vamos a ver, vamos a representar, como habíamos visto en el ejemplo anterior, los pagos mediante la matriz de pago, ¿sí? De forma estándar se utiliza una forma normal o matricial, en donde se representan a los jugadores como filas y como columnas. Vean acá, por ejemplo, que las estrategias A y B, estas dos corresponden a... Están viendo mi puntero, ¿no? Sí. Em, A Sí, y sí. B representan a las estrategias disponibles del jugador uno. Y en este caso, las estrategias A y B son las disponibles por el jugador 2. Podrían ser distintas cantidades o distintos nombres, dependiendo del juego. En cada posición de la matriz se informa la ganancia o el pago para cada jugador en esa combinación de jugadas. En este ejemplo, ambos jugadores ganan uno cuando coinciden sus estrategias y no ganan nada en caso contrario. Fíjense que si los dos juegan A, los dos cobran uno. Si los dos juegan B, los dos cobran uno. Cuando no coinciden, B y A 0-0 o AB 0-0 no están cobrando nada. Así es como deberían leer la matriz de pago. Como leemos nosotros de izquierda a derecha, este pago, el primero antes de la coma, es el correspondiente al jugador que está a la izquierda. Y este pago que está a la derecha este es el jugador que está en modo columnas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de cómo leer la matriz de pago? Seguimos, si no. Lo vemos con otro ejemplo. Van a ver en el libro, en el apartado que hablamos de teoría de juegos, que les compartimos. También, ojo que lo pueden ver de la siguiente forma a la matriz de pago. Hay un tipo de juego especial en los cuales se denomina cuando es un juego de suma cero, ¿sí? ¿Qué significa un juego de suma cero? Que lo que gana un jugador en realidad lo está pagando el otro, ¿sí? Si nosotros tuviésemos ese escenario,
donde si se suma lo que paga uno y lo que cobra el otro me da cero, es un juego de suma cero. Si ese es el caso, no necesitaría poner una, como en la diapositiva anterior, sería redundante poner los dos valores, porque yo sé que si lo que cobra uno lo está pagando el otro. Acá, por ejemplo, si dice uno, significa que este dólar se lo está llevando el jugador uno. ¿Quién lo está pagando? El jugador 2. Sería lo mismo que representarlo así como están viendo acá abajo. ¿Ven? Cobra uno el jugador uno porque lo paga el jugador 2. Fíjense de qué se trata este juego. Es un juego de pares e impares, ¿sí? Con cada uno sería un piedra, papel o tijera, pero donde ustedes solamente pueden jugar o un dedo o dos dedos. Entonces, si el resultado final es par, el que gana es el jugador 1 y pierde el jugador 2. Y si es impar, gana el jugador 2. Entonces, fíjense que si acá los dos juegan un dedo, acá por eso está ganando el jugador 1. Lo mismo si los dos juegan dos dedos, porque la suma total de dedos va a dar par. Y en las otras combinaciones, donde acá el jugador uno juega dos dedos, el jugador uno juega uno, que la suma es impar, da 3, el que paga es el jugador uno, ¿sí? Fíjense entonces, acá paga el jugador uno y el que cobra es el jugador 2. Fíjense que esta y esta matriz son equivalentes, son matrices de pago equivalentes. La única diferencia es que como es un juego de suma cero, yo podría representarla así y ustedes tienen que tener en cuenta que esto tiene la perspectiva del jugador uno y se sobreentiende que lo que cobra el jugador uno lo está pagando el jugador 2 y viceversa. Bien, estamos bien de acuerdo a lo que es un juego de suma cero y a cómo se representa en la matriz de pago. ¿Alguna duda? Hay una ¿Alguna? mano levantada, profe. Una Bueno, consulta. Buenas noches. bueno. Eh, ¿De qué se trata el juego de dedos? No entiendo bien a qué se refiere con que uno pone un dedo y otro pone otro dedo. Sí, entiendo la parte de que hay uno que gana y otro que pierde y Ajá. equivale a cero, ¿no? Sí, imagínate, ¿viste el piedra, papel o tijera? Que son dos jugadores. En el caso del piedra, papel o tijera, vos con tu mano vas a elegir una de las tres formas, ¿sí? Pero Ah, imagínate, elegís dos formas, digamos, en este caso. claro, en este caso tenés dos opciones nada más. O poner el dedo, imagínate el índice en uno, o el índice y el anular. Entonces sería dos, ¿sí? Ah, Entonces ok. imagínate que de enfrente tenés otro jugador que él hace lo mismo, ¿no? Haces piedra, papel o tijera, pero jugás un uno o el 2. Y la suma de dedos es lo que te va a decir quién gana y quién pierde. El jugador uno gana cuando la suma da pares y el jugador 2 cuando da impares. ¿Se entiende el juego? O Perfecto, sea que, gracias. o sea que de Sí. por sí no hay manera de que empaten, ¿no es así? Como en Exacto, dos. exacto, exactamente, exactamente. Entonces acá nuevamente es importante que entiendan el enunciado de un posible juego o a través de un enunciado. Por ejemplo, si yo les doy este enunciado de qué es lo que significa el juego, que ustedes sean capaces de hacer la matriz de pago del juego. Es uno de los ejercicios que les podemos pedir o les vamos a pedir. Que entiendan cómo se traduce un enunciado en una matriz de pago. ¿Alguien más con la mano levantada que quiera hacer una consulta? Estamos bien. Bueno, No, estamos bien. bueno. Supuestos. Acá viene la parte que toda herramienta tiene supuestos y tenemos que ser conscientes de lo fuerte que son los supuestos. Eh, Primero que ambos jugadores son racionales. Ya habíamos dicho esto. Vamos a intentar pensar que los dos jugadores que cada uno quiere ganar y que va a elegir las estrategias más convenientes o menos perjudiciales. Eh, la eligen para promover su propio bienestar. O sea,
están en busca de su ganancia y no tienen, no es que se van a dejar perder por compasión, por así decirlo. El juego en forma estándar también supone que los jugadores juegan simultáneamente o al menos sin saber la opción que eligió el adversario, ¿sí? Obviamente no estamos haciendo trampa, estamos jugando al unísono. Nótese la diferencia con la teoría de toma de decisiones en donde el ente o las personas que toman las decisiones juegan contra un oponente pasivo. Eh, Esto quiere decir, cuando nosotros, la teoría de juego se analiza por ahí para ver, hacer una competencia entre marcas para ganar mercado, pero yo no estoy jugando contra el público. O sea, en ese caso no estoy jugando contra mis posibles clientes, ¿sí? Porque en ese caso el cliente es pasivo. Yo puedo hacer una campaña y no dependo de cómo va a jugar en este caso mi posible mercado. Acá lo que la competencia o el análisis es entre dos empresas o dos productos. Y la ganancia se puede o debe ponderar. Esto es importante también. Si estamos jugando por 2 millones de dólares, claramente esto puede tener un valor mucho menor que el doble del valor que representa 1 millón de dólares para una persona con una escala o un ingreso distinto. Es decir, por ahí para mí es un montón y me estoy jugando la vida si estoy apostando eso en un juego, y por ahí para José, como tiene mucho dinero, no le representa nada. Entonces le juega la ficha y no se le mueve un pelo. ¿Cómo te duele, Entonces, Juanca, que uno tenga más? Es mentira, por las entonces, dudas. Qué entonces, basura. entonces, entonces no, claro, eso es otro de los supuestos, ¿no? No estamos jugando en igualdad de condiciones. Yo juego contra José, José pone una ficha ahí de 2 millones, no se le mueve un pelo y a mí se me va la vida ahí. Entonces, bueno, son supuestos a tener en cuenta. ¿Cómo clasificamos a los juegos? Bueno, de acuerdo a la cantidad de jugadores, eh, al estado de los juegos. Se dice que hay juegos perfectos cuando cada jugador conoce a la perfección todo lo que pasó en el juego. O también juegos imperfectos cuando hay una parte que se desconoce, como el truco del póker, ¿no? Que hay una parte que se oculta, que hay una parte de mentira. Después también lo podemos clasificar como por tiempo de competición, si es un juego de suma constante, es decir, como decíamos antes, quien la suma entre ganancias y pérdidas, sí, me está dando a entender que lo que gana uno lo está pagando el otro. em, o de suma variable, es decir, cuando todos los jugadores pueden perder o ganar, como por ejemplo en una compulsa legislativa. Quizá no termina ganando ni el oficialismo ni la oposición, ¿sí? Los dos se van enojados. Después también tenemos los tipos de juegos cooperativos, cuando los jugadores se pueden comunicar y acordar estrategias. Este es el caso, por ejemplo, de la compulsa legislativa, o un ejemplo de oferta y demanda en algún tipo de mercado, em, o en una venta. O los no cooperativos. Ustedes saben que, por ejemplo, en una subasta no se puede preacordar. Una subasta pública no puede estar preacordada. Entonces ese sería un no cooperativo. Después también tenemos clasificación de juego, y todo esto es solamente un extracto de cómo podemos clasificar los juegos, pero otro tipo de características sería por la longitud del juego. Em, si la longitud es finita, por la cantidad de jugadores, la cantidad de estrategias disponibles, y porque no puede continuar indefinidamente, decimos que la longitud es finita. O bien podría ser el caso contrario, que sea infinito, porque las condiciones anteriores no se cumplen, ¿sí? Entonces es un poco de teoría de cómo clasificar en cada uno de los casos los juegos. Bueno, tenemos también muy famoso en teoría de juegos, el dilema del prisionero. No sé si lo habrán oído
alguna vez. La historia es que hay dos ladrones que los interceptan intentando robar un banco y ambos se encuentran armados. O sea que como mínimo, simplemente por tener armas, la pena que les va a los dos va a ser de 1 año en cárcel. Pero cuando llegan a la comisaría los separan, a cada uno en un cuarto distinto, no tienen comunicación entre sí y se les ofrece por separado a cada uno un trato, ¿sí? El mismo trato en realidad, pero se los ofrecen por separado. Eh, y lo que el arreglo que les ofrecen es que si confiesan, se le pueden perdonar ambos delitos, o sea, el de robo o intento de robo del banco y la tenencia, pero siempre y cuando no sean delatados. Es decir, pueden confesar a a su compañero y si no los delata el compañero ya quedan libres, ni siquiera van a estar en prisión. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos al prisionero A y al prisionero B. Le están ofreciendo es, mirá, vos confesá y si el prisionero B se queda en silencio, vos salís, no estás condenado. Pero en contrapartida, el prisionero B va a pasar 20 años porque se mantuvo en silencio y encima lo acusó su compañero, ¿no? Con su confesión. Fíjense que acá tenemos el equivalente, es confiesa el prisionero B y el que mantiene silencio es el prisionero A, entonces el que sale en libertad es el B y el que más se queda 20 años es el A. Si los dos confiesan, fíjense esto, si los dos confiesan, se quedan 5 años, ambos, porque son acusados por el otro. Y finalmente, si al final los dos mantienen silencio, le va a caer la pena mínima, que es 1 año de cárcel, porque los encontraron con armas, pero nadie se confesó, no se acusaron mutuamente de robo del banco. Esta es la matriz de pago del dilema del prisionero. Eh, entonces, acá la pregunta es, ¿qué harían ustedes en esa situación? Primero hay que entrar a robar un banco, ¿no? Pero, ¿o qué piensa que le convendría hacer a, a- a los prisioneros individualmente? Porque acá, en este dilema, lo que podemos ver, que si cooperaran mutuamente, si los dos pensaran en una cooperación mutua, se van a ver beneficiados manteniéndose en silencio, ¿sí? Es claramente, si ustedes ven la matriz de pago, es lo que reduce, esto que decíamos de reducir la pena máxima, ¿sí? Pero claro, si nosotros estamos pensando que es que en la cooperación mutua también estamos pensando que el otro prisionero se va a quedar callado. Entonces, si se va a quedar callado, para eso confieso, ¿no? Y me voy, ni siquiera estoy el año en cárcel. Este es el equilibrio de Nash, que era lo que estábamos viendo antes, y el análisis de estrategia, en donde la mejor estrategia a tomar, dada la mejor estrategia del oponente, debería ser, o sea, que la elección sea cooperación mutua. Pero, como ya sabemos, visto individualmente, como los dos van a tener la perspectiva de, bueno, si en la cooperación mutua mi compañero va a quedarse en silencio, quizá la estrategia dominante sea confesar. Eh, y acá había una pregunta, porque este dilema del prisionero lo podemos extender em, a otros ámbitos, donde decíamos, ¿qué pasa? ¿Cómo puede estar esto relacionado con el oligopolio? ¿Sí? Cuando hay empresas que acuerdan, que en teoría son competidoras, acuerdan precios. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos
empresa A y empresa B, y si ambas producen, no sé, 100 toneladas de un producto, ganan menos que si producen la mitad, 500 toneladas, pero suben el precio. Bueno, para eso tendrían que cooperar y ponerse de acuerdo eh, con el precio y con la producción. Eh, y si no directamente, si no hay acuerdo, sería directamente la competencia que estaría librada en el mercado. Pero a veces pasa, aunque no lo crean, que las empresas ¿Me estás acuerdan, hablando tienen... de prepagas, por ejemplo? No, 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 yo Ah, no digo que a veces oh, pasa acá y en otros lados, no solamente acá, hacen acuerdos de producción y de precios y, y bueno, es otra alternativa a cómo ver la matriz de pago. esa foto está Bueno, mal, Juanca. Ya lo, voy a poner la del último gran héroe, que ahí sí hay un enfrentamiento, tal como decís. bueno, Acá tienen que no, detectar el error los alumnos, me parece. Algunos, igual ya son todos muy, muy chicos, no creo que hayan visto esta película. sí, Sí, claro, no me seguro. hago la foto. O sea, la foto esta. Em, no, esta es una escena, habrán visto ya, esta es de Volver al Futuro 3. Eh, bueno, y no sé si se acuerdan, pero acá hay una... Marty McFly tenía un problemita que es cuando le decían gallina, se ponía loco, no se ponía racional. Y entonces ustedes lo que acá les proponemos es que se imaginen, en vez de una carrera así de picada, de cuando el semáforo se ponga en verde, salimos los dos arando, imagínense dos autos que se van, que se enfrentan a 100 metros de distancia, uno está en una punta y el otro en la otra, y aceleran como si fuesen a chocar, digamos. Entonces el primero que cambie la dirección del auto va a ser la gallina, porque no aguantó hasta último momento para hacer eso. Entonces fíjense que acá el resultado cooperativo sería que ambos salgan del camino al mismo tiempo. Entonces, si los dos antes de chocar se esquivan, ninguno podría llamar al otro gallina. Y fíjense al revés, que si no cooperan, ninguno de los dos cooperan, va a ser el peor pago posible, porque se van a estrellar y quizás terminen en el hospital. Entonces, nuevamente, para seguir subrayando esto, se dice que la estrategia dominante prioriza el mejor pago unilateral contra la cooperación mutua. O sea, a Un veces alumno dice que el punk de la camioneta roja es el bajista de Red Hot Chili Peppers. se flia, sí, sí, es flia. Flia Datazo. está ahí como, está ahí, así con ese bolo. Em, por eso también la fotito. Bueno, y el último ejemplo sería, este también es un ejemplo que esta diapo la trajo José, un conflicto que tiene porque él está muy enamorado de su esposa. Y entonces no se Es puede verdad, es verdad. separar, no se puede separar ni un segundo. A veces los amigos lo invitan a tomar una cerveza, a comer un asado y él no, él quiere estar siempre ahí con su esposa. Pero tienen un dilema, tienen problemas. Si bien son una pareja ideal, tienen algunos conflictos. Entonces, en el caso del conflicto que tienen es que su esposa quiere ver fútbol y él quiere ver comedias románticas. Entonces, fíjense que uno está queriendo persuadir al otro de que veamos juntos fútbol, le dice Vane. Y él dice, no, yo quiero ver una comedia romántica. Y bueno, ahí empieza la discusión. Entonces, fíjense que están tan enamorados que igual juntos, o sea, el pago es mayor, ¿sí? Si Vane lo convence a José eh, entre fútbol y comedia romántica, fíjense que paga 4 para Vane, 3 para José, y si gana José en la compulsa,
él se queda contento con 4 y Vane con 3. Pero en ambos casos, fíjense que el pago que reciben es mayor porque están juntos que si cada uno ve algo por separado. O sea, si al final Vane ve fútbol y José la comedia romántica, ven, cobran 2 y 2. O acá si Vane ve la comedia romántica y fútbol, que es la peor combinación para los dos, 1 y 1. Entonces, fíjense que este tipo de juego es otro tipo de juego que no es totalmente competitivo, porque no significa que lo que es bueno para uno es totalmente malo para el otro, ¿sí? Es parcial, acá decimos que este tipo de juego es parcialmente competitivo. Estarían mejor cooperando, ¿sí? Sus estrategias que si no lo hicieran. Así es como podemos leer también este otro ejemplo. Eh, bueno, hacemos si querés un stop, así no se hace tan largo el video. Y lo volvemos a reiniciar. Ahí